Bien, jóvenes, continuamos con la sesión número 4 y la vamos a encontrar en la página número 6. Y en la activación de conocimientos previos dice lo siguiente: a don Manuel le solicitaron realizar una gráfica que exprese cómo ha variado la cantidad de agua del río durante varios años. Don Manuel registró y ordenó la información como se muestra en la tabla número 1. La tabla número 1 es esta, la que tenemos acá. Y dice la pregunta: ¿cómo representas la información de la tabla 1 en una gráfica? Entonces, si esta es mi tabla, la tabla número 1, yo debo de saber algunas cosas. Aquí voy a terminar de completar esto. Aquí está la tabla, lo que ustedes ven en rojo. Entonces, en la primera parte, ¿verdad? La columna que es esta columna. Esta es la primera columna. Siempre la primera columna son los valores de X y la segunda columna son los valores de Y. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué significa eso? Que todos los que están, las columnas son de las que están formadas verticalmente. Las filas, pues ya sabemos nosotros, son las que están formadas horizontalmente. Entonces tengo los valores de X, que son los años, y tengo los valores de Y, que son los miles de litros. Entonces voy a hacer mi plano cartesiano, que es este, ¿sí? Y acá en la línea vertical, que es una recta numérica, que también es una recta numérica en X y una recta numérica en Y. La vertical es el eje de coordenadas Y, y la horizontal en eje de coordenadas X. Entonces, según la tabla, nosotros vemos que en la columna, la primera columna, de todas las veces que ustedes se encuentran y quieren tabular algunos datos y después quieren formar o describirlos en el plano cartesiano, la primera columna, vuelvo a repetir, son los valores de X y la segunda columna son los valores de Y. Eso siempre va a ser de esa forma. Entonces, yo ya sé que si los valores de X están en X, entonces voy a colocarlos en esta parte, ¿verdad? Donde dice año. Entonces voy a acá donde dice año, ustedes ven por acá, van a ir todos los valores de X. ¿Y quiénes están los valores de X? Ustedes se dan cuenta que son los años, ¿verdad? 2009, 2010, 2011, 2012, 2013. Entonces es el año, esos son los valores de X. Y en la recta numérica vertical están los valores de Y, que son los miles de litros. Si ustedes se dan cuenta, el dato mayor es 32, entonces lo separé de 5 en 5, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. Eso se debe hacer para tener un mejor orden y que sean homogéneos a la hora de hacer una gráfica. Entonces, ¿cómo voy a, para escribir, digamos, los datos o un par de parejas o una pareja ordenada? Voy a hacer el primer ejemplo, digamos, voy a escribir siempre el valor de X, en este caso es 2009, lo voy a separar por una coma y es 15, ¿sí? Entonces, este siempre va a ser el valor de X y acá vamos a tener el valor de Y. Entonces, ubicamos siempre la X, que es 2009, que ustedes lo ven por acá, aquí, y lo vamos con el 15, lo vamos a relacionar con el 15 que está acá. Entonces primero trazo una línea vertical, después la línea horizontal, y la intersección de esas dos líneas, ¿verdad? Es donde encontramos el punto, y así lo hacemos en todos los datos. Entonces 2010, 18, aquí está el 2010, ubico primero el 2010, trazo la línea
vertical hasta llegar al 18 y de ahí lo voy a intersectar y donde se interseccionan está el punto y así sucesivamente. ¿Cuántos puntos voy a tener? 1, 2, 3, 4, 5. Son estos 1, 2, 3, 4 y 5. Luego esto pues es una recta, ¿verdad? Y al unirlo todos los puntos pues voy a saber que es una recta. Muy bien. Entonces ahí, ¿cómo representa la información de la tabla 1 en una gráfica? Aquí está, ¿verdad? Los nuevos aprendizajes, dice, ¿qué valores colocamos sobre el eje X? Ya les dije en un inicio que son los valores que están en la primera columna, ¿verdad? Los años. ¿Qué valores colocas sobre el eje Y? Miles de litros, porque es la segunda columna. En tu cuaderno traza un cuadrante como muestra en la figura. Entonces aquí está un cuadrante, eso se le llama plano cartesiano. Responde, ¿qué pareja XY se forma de la tabla 1? Entonces acá escribí el ejemplo, ¿verdad? ¿Qué parejas? Entonces la 2009 y la siguiente, ¿cuál sería? Solo voy a hacer un ejemplo. 2010 2010, voy a borrar, lo escribí mal. 2010, otra vez escribí mal, me confundo por 2010, 18. Esa es la otra pareja de ahí. ¿Cuál sería la otra pareja? 2011, 21 y así sucesivamente hasta llegar al 2013, 32. ¿Sí? Ahí está. Muy bien. ¿Qué representa los años en el eje X y los miles de litros en el eje Y? Representa los años en el eje X, aquí está. Aquí están representados y en el eje Y los miles de litros en el eje Y acá. Entonces ahí estamos, veamos la ejercitación de lo aprendido. Dice en 1993 las ciudades más pobladas del mundo eran Tokio con 24 millones de habitantes, México con 23 millones, Nueva York con 21 millones, Sao Paulo con 20 millones, Shanghái con 18 millones. ¿Qué tenemos que hacer? Dice, identifica con un número o dígito cada ciudad y luego ordena la información en una tabla donde Y sea la cantidad de habitantes en una ciudad X. Muy bien, entonces dice, aquí voy a identificar que 1, ahora lo voy a representar como Tokio, 2 lo represento como México, 3 como Nueva York, 4 como Sao Paulo y 5 como Shanghái. ¿Sí? Aquí está la tabla. La primera columna, perdón, de la tabla, ¿verdad? Va a ser los valores de X. ¿Sí? Entonces voy a decir, esta es mi tabla, ¿verdad? En la primera columna están los valores de X y en la segunda columna están los valores de Y. Entonces acá dice algo muy importante que dice donde Y sea la cantidad de habitantes. Entonces esto que vemos acá, de aquí para acá, son la cantidad de habitantes. ¿Sí? Entonces en México, Tokio, ¿verdad? Que ahora no voy a escribir Tokio, sino que lo voy a representar con un número, ¿verdad? Porque aquí dice, ve, identifica con un número. Entonces voy a identificar a Tokio con 1. ¿Y cuántos millones de habitantes tiene? 24. México tiene 23. El Nueva York es 21. Sao Paulo 20 y Shanghái 18. ¿Verdad? Acá está la tabla. Los valores de Y representan los habitantes y los valores de X representan los países.
Muy bien. Después dice, representa la información en un plano cartesiano. Entonces voy a hacer las parejas, ¿verdad? Ya dijimos que las parejas se forman de acá. Primero va el valor de x, que es 1,24. Entonces este sé que es el valor de x y este es el valor de y. Entonces ubico primero 1 está acá, que es el valor de x, y 24 está por acá antes del 25. Este es el primer punto. Luego 2,23, 2 acá hasta donde está el 23, y aquí está el punto. 3, 21, 3 después del 20, 21, 4, 20 exactamente, 20 y 5, 18. Ustedes deben de trazarlo con una regla, ¿verdad? Y deben de medirlo, tratar de medirlo y que les quede de una buena manera. Bien, la sesión 5. Continuamos. Lo vamos a encontrar en la página número 7 y en la activación de conocimientos previos. Esto es lo que deben de escribir ustedes en su cuaderno. Dice, con los dígitos 2, 4 y 7 se desea formar números de las cifras, de 3 cifras. En tu cuaderno elabora, o en hojas, elabora un diagrama del árbol para establecer todos los números que se pueden formar e indica cuál es el menor número que se forma. Entonces acá lo voy a hacer. Escribo primero el 2 porque son dos cifras y las cifras es 2, 4 y 7. Entonces el 2 lo voy a relacionar con 4 y 7. El 4 lo voy a relacionar con el 2 y el 7. El 7 lo voy a relacionar con el 2 y el 4 y voy a formar los números. Entonces voy a decir, escribo primero 2, 4, 7. Luego 2, 7, 4. Ya formé dos cifras. Con este 4 de primero. 4, 2, 7. 4, 2, 7 y 4, 4, 7, 2. Ya formé otras dos cifras con el 7, 7, 2, 4 y 7, 4, 2. ¿Cuántas cifras diferentes formé? Son 6 cifras diferentes. ¿Y cuál es el número menor? Este, obviamente, porque es el 247. No hay otro número menor. Entonces, el menor número que se forma es 247. El número 2. Dice, encuentra 3 números que al multiplicarlos obtengas 102. Como respuesta, responde, ¿qué números primos multiplicados entre sí me dan como resultado 48? Explica por qué 6 no es número primo. Muy bien. Entonces, acá lo que voy a hacer, voy a descomponer los números, el número 102 para saber qué factores voy a tener para multiplicarlos. Entonces es muy sencillo, acá ya lo hice, es 2, 3 y 17, pero ¿cómo encontré estos 3 números? Descomponiéndolo, aquí lo voy a hacer. Entonces 102 lo voy a descomponer. Entonces el 102 tiene mitad. ¿Y cuál es la mitad de 100? La mitad de 102 es 51, ¿verdad? 51. Y este tiene tercera parte, que es 17. O sea, si yo divido 51 divido 3 es 17. Y el 17 pues ya no se puede descomponer porque es un número primo, ¿verdad? Y acá es 1. Ya me dan los factores, que es 2, 3 y 7. Entonces a la hora de multiplicar 2 por 3 por 17 me da como resultado 102. Entonces ya encontré los 3 números que al multiplicarlos obtengamos 102. Aquí está 2 por 3 por 17. Muy bien. Ahora, ¿qué números primos multiplicados entre sí me dan como resultado 48? Voy a hacer lo mismo. Entonces el 48, ¿verdad? El 48 lo voy a descomponer en factores, ¿verdad? Mitad de 48, 24, mitad de 24, 12, mitad de 12, 6, mitad de 6, 3 y tercera parte de
de 3 es 1. ¿Cuáles son los factores? El 2, o sea, este por este, por este y por este. A la hora de multiplicarlo, ¿verdad? 2 por 2 por 2 por 2 es como decir 2 elevado a la 4 por 3. Eso me da ¿cuánto? 48, ¿verdad? Entonces, explica por qué 6 no es un número primo. El 6, yo sé de que tiene divisores o factores que son divisores, ¿verdad? Aparte que del 1 y de él mismo. Entonces, una de las condiciones para que un número sea primo es que se divida entre él mismo y entre de 1. No tiene otro divisor, ¿verdad? Que valga la redundancia, que lo divida. Entonces, el 6 sí tiene, ¿verdad? El 6 tiene el 1 que lo divide. ¿Por qué? Porque 6 dividido 1 es igual a 6. El 2, 6 dividido 2 es igual a 3. También tiene el 3, 6 dividido 3 es igual a 2 y 6 dividido 6 es igual a 1. Entonces, ¿tiene cuántos divisores? 1, 2, 3, 4 divisores. Entonces, por lo consiguiente, el 6 es un número compuesto. Por eso es que, ¿por qué es un número compuesto? Porque aparte de dividirse entre de 1 y dentro de él mismo, que es 6, se divide entre 2 y entre 3. Ahí está la respuesta, que el 6 es un número compuesto, se divide entre más de 2 factores. Sus factores son 1, 2, 3 y 6. Ahí está la respuesta. Muy bien, ahora continuemos. Eso es la activación de conocimientos previos. Ahora, los nuevos aprendizajes, lo que vamos a aprender hoy. El teorema fundamental de la aritmética establece que cada número natural mayor que 1 puede ser escrito como un producto de números primos. Por ejemplo, el 36 puede escribirse. ¿Cómo sé que el 36 se puede escribir con estos factores? Descomponiéndolo. A eso se le llama factorización prima. Entonces, si yo factorizo el 36, ¿verdad? Acá vean el 36, estos números, o sea, 36 dividido 2 es 18, 18 dividido 2 es 9, ya el 9 no tiene mitad, entonces tiene tercera, entonces el 9 dividido 3 es 3 y 3 dividido 3 es 1. A estos números que ustedes ven acá, ¿sí? A esos se le llaman factores primos. Factores ¿Por qué se le llaman factores primos? Porque definitivamente estos números son números primos. ¿Qué es un número primo? Son aquellos números que se dividen únicamente, los divide en el 1 y ellos mismos. No hay otro número que los divida exactamente. Entonces es por eso el 2 solo se divide entre él mismo y entre de 1. El 3 solo se divide entre él mismo y entre de 1. Por eso se compone como factores primos. Entonces, a la hora de multiplicar estos números, que son estos, me da como resultado 36, ¿verdad? A eso se le llama factorización prima. Entonces, esto es lo que vamos a realizar en nuestro cuaderno, ejercitación de lo aprendido. Esto lo hago en hojas, ¿verdad? Descompone el 64 y 96 en números primos y completa el diagrama del árbol que se presenta en la figura 2, que es esto. Escribe un número de 3 cifras a tu elección y realiza un diagrama para mostrar sus factores primos. Muy bien. Entonces aquí vamos en ejercitación de lo aprendido. Vamos a descomponer el 64 y el 96. Mitad de siempre inicio, ¿verdad? Con los números menores o primos. Entonces digo mitad porque es 2. Si tiene mitad, sí tiene mitad. ¿Cuánto es? 32. ¿Tiene mitad el 32? Sí. ¿Y cuánto es? 16. ¿Tiene mitad el 16? Sí. ¿Y cuánto es?
8. ¿Tiene mitad del 8? Sí. ¿Y cuánto es? 4. ¿Tiene mitad del 4? Sí. ¿Y cuánto es? 2. ¿Tiene mitad del 2? Sí. ¿Y cuánto es? 1. Cuando llego a 1 a la unidad, porque obviamente ya no se puede dividir, ahí termino de descomponerlo, ¿verdad? Y en los números, que si ustedes se dan cuenta, los números o los factores, ¿verdad? Que en este caso es el 2. Estos se llaman factores, ¿cómo se llaman? Factores primos. Todos los números que voy a obtener acá van a ser números primos. Y a la hora de multiplicar esto es igual a 64. Entonces acá y debo de hacer lo mismo con el 96, ¿verdad? Mitad de 96 es 2, perdón, es 48. Mitad de 48 es 24, mitad de 24 es 12, mitad de 12 es 6, mitad de 6 es 3. El 3 no tiene mitad, pero sí tiene tercera. ¿Y cuánto es? 1. Luego estos los multiplico, ¿verdad? Entre sí, que son los factores primos, y voy a tener como resultado 96. Muy bien. Ahora lo mismo, aquí agrandé la figura número 2 y voy a completar. Entonces voy a decir que si ustedes se dan cuenta, ¿verdad? Acá voy a obtener dos factores, ¿verdad? Para que me den 64. Y para que me den 64, ¿verdad? Debo de multiplicarlo dos veces. Entonces 8 por 8 es 64. Y este 8 lo puedo descomponer multiplicando 4 por 2. Y lo mismo me va a dar acá, ¿verdad? Porque es el mismo número. El 4 lo puedo descomponer 2 por 2. Lo mismo es acá. Y el 2 ya no lo puedo descomponer porque es un número primo. Por eso se llaman números compuestos, son los que se pueden descomponer. El 96 lo mismo. Me dan como referencia el 32. Yo ya sé, ¿verdad? Si ustedes se dan cuenta, al multiplicar estos primeros números, o sea, estos números que ustedes ven acá, si yo multiplico de aquí para acá, eso me da 32. Y luego por 3 me da 96. Entonces voy a decir 32 por 3 es 96. El 32 lo descompongo como 16 por 2 es 32. El 16 como lo descompongo, 8 por 2. 8 por 2 es 16. El 8 como lo descompongo, 4 por 2 es 8. Y el 4 como lo descompongo, 2 por 2. Y ahí está. Y termino de completar la figura número 2. Dice, escribe un número de 3 cifras a tu elección y realiza un diagrama para mostrar sus factores primos. Entonces yo lo que escribí el número de 3 cifras a mi elección, escogí el 2, el 3 y el 4. Entonces para hacer eso lo voy a descomponer. ¿El 234 tiene mitad? Sí. ¿Y cuánto es la mitad de 234? 117. O sea, 117 por 2 es 234. ¿El 117 lo puedes componer? Sí. Tiene tercera parte. No tiene mitad. Entonces, la tercera parte de 117 es 39. 39 por 3 es 117. ¿El 39 lo puedes componer? Sí. Tiene tercera parte. Y esta tercera parte es 13. ¿Qué significa eso? Que 13 por 3 es 96. El 13 ya no lo puedo descomponer porque es un número primo, ¿verdad? Solo se puede dividir entre él mismo y dentro de uno, este también es número primo. ¿Cuántos números primos tengo acá? El 2 es un número primo, el 3 es un número primo, el 3 es número primo y el 3 es número primo. Muy bien, continuamos jóvenes con la sección número 6 y la vamos a encontrar en la página 8 y 9. Y en la activación de conocimientos previos dice, Astrid tiene una colección de postales de paisajes de Guatemala, todas del mismo tamaño, como se muestra en la figura 1. Es esta, la figura 1. Si ella desea ordenarlas para que formen un rectángulo, voy a unirlos todos para que formen un rectángulo. ¿De cuántas formas puede ordenar las postales? Responde acá, pues sabemos que lo debemos de hacer en hojas. Les voy a explicar cómo lo hice yo. Entonces, lo que hice fue que conté, ¿verdad?
conté todas las postales, en este caso, las amarillas, perdón, las negras, yo veo negro, y las celestes. Entonces conté, y si ustedes se dan cuenta y cuentan, que hay 15 postales negros y hay 15 cuadritos celestes. Entonces, si yo sumo esto, voy a tener acá en este espacio, tengo 30 postales, ¿verdad? Y esos 30, las 30 postales los voy a descomponer en factores para poderlo multiplicar, ¿verdad? Y que me dé como resultado, ¿verdad? Números donde voy a componerlos por columnas y filas. Entonces, ¿cuáles son esos números? Cuando yo descompongo el 30, ¿verdad? Voy a decir mitad de 30 es 15. El 15 no tiene mitad, sino tiene tercera. Y la tercera de 15 es 5. Este no tiene tercera, es quinta y es 1. Entonces, acá tengo los factores, que es 2, 3 y 5. 2, 3 y 5. Esto aquí, esto es igual a 30, ¿verdad? Y voy a relacionar estos dos como diagrama del árbol, o acá es más sencillo, ¿verdad? Estas tres cifras puedo obtener tres rectángulos o tres formas diferentes para que me dé 30, ¿verdad? Para que me dé 30. Puedo formar más cifras y a la hora de multiplicarlos nos va a dar 30, pero solo tengo tres formas diferentes de relacionar esto para que me dé 30. Entonces 2 por 3 por 5, 2 por 5 por 3, 3 por 5 por 2. Bueno, ahorita les explico por qué. Entonces, a la hora de multiplicar 2 por 3, voy a tener como resultado 6. A ese 6 voy a escribir como columnas y el 5 como filas. Entonces, cuando yo digo columnas, ya sabemos nosotros que es esta parte, las que están de una forma vertical, y las horizontales son filas. Entonces tengo 5 columnas, voy a decir 1, 2, 3, 4, 5, 6 columnas. 6 columnas, hay 6 columnas. ¿Y cuántas filas? 5. Entonces acá hay 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, a la hora de multiplicar esto 5 por 6, yo sé que hay 30 postales, pero vean ustedes el rectángulo que formé, ¿verdad? Ya formé el primer rectángulo. ¿Cómo voy a formar el otro rectángulo? Multiplicando 2 por 5, que son 10, y este 10 multiplicándolo por 3 me da 30, ¿verdad? Las 30 postales. Ahora yo sé que este 10 son las columnas y este 3 son las filas. Entonces acá tengo del 1 al 10, son 10 columnas, ¿verdad? Y tengo 3 filas. Si ustedes se dan cuenta, el contorno que está de verde, ya formé otro rectángulo que es diferente a este, pero contiene las mismas postales. Tiene 30 postales y acá también hay 30 postales. La otra forma es decir 3 por 5 es 15 y 15 por 2 es 30. Entonces coloco 15 columnas y 2 filas y formo otro rectángulo diferente, ¿verdad? Entonces ya tengo 3 rectángulos diferentes. Son los únicos que puedo formar con 30. Muy bien, ahora los nuevos aprendizajes. Vamos a aprender cómo se obtiene el máximo común divisor, ¿verdad? Y lo representamos con las letras mayúsculas MCD, máximo común divisor. El máximo común divisor de dos o más números es el mayor de los divisores comunes de esos números. La figura 2 muestra la forma de encontrar el MCD de 250 y 300. ¿Sí? Voy a descomponer el 250 en factores
primos, el 300 también en factores primos, que ya lo hemos realizado muchas veces ahorita. Y estos son los factores 2, 5, 5, 5, ustedes compruébenlo. Es 2, 2, 3, 3, 5 son los factores de 300. Ahora voy a relacionar o voy a ver qué factores primos se repiten entre los dos números. ¿Cuáles se repiten? El 2 está acá y está acá. Escribo una vez el 2. El 5 se repite acá, lo escribo una vez. Otra vez se vuelve a repetir el 5 y lo escribo otra vez. Este 5 ya no se vuelve a repetir, ya no hay un tercer 5 acá, por eso no lo escribo. Tampoco el 2 ni el 3, ¿verdad? Entonces estos factores los voy a multiplicar entre sí y me da como resultado un número 50. Este 50 es el máximo común divisor. ¿Qué significa eso? Que este 50 divide exactamente al 250 y al 300. Es el máximo, o sea, es el número mayor, ¿verdad? O es el divisor mayor que divide al 300 y al 250. No hay otro número. Pueden haber números menores, pero no mayores que 50. Eso es el máximo común divisor. Ahora veamos la ejercitación de lo aprendido. Aquí estamos, nuevos aprendizajes, ya lo escribieron, espero que lo escriban en su cuaderno. Ahora en la ejercitación de lo aprendido. Dice, de las opciones siguientes se encuentra el MCD 110, 150 y 210. Son tres cuentas diferentes, ¿verdad? Para hacer collares, para confeccionar collares, ¿verdad? Tengo 110 cuentas rosadas, 150 lila y 210 blancas. Entonces voy a obtener el máximo común divisor de esos tres números, del 110, del 150 y del 210. Descompongo en factores el 110, el 150, los compongo en factores y obtengo estos. Ustedes lo deben de realizar ahí en su casa y hacerlo de la forma correcta. La mitad de 110, 55, quinta parte 55, 11, 11 dividido 1 porque el 11 es un número primo y así deben de realizarlo. Ahora vean los números que se repiten. En este caso se repite el 2, entonces hasta el 2 está aquí, está acá y está acá, entonces lo escribo una vez. El 5 está aquí, está acá y está acá y lo escribo una vez. El 11 no lo escribo porque no está aquí y ni está acá. En este caso vean el número 3. El número 3 está aquí y está aquí, ¿verdad? Esto está aquí, pero no está aquí. Entonces no lo debo de escribir. Tienen que estar en los 3, ¿verdad? Y solo está en dos números. Por eso es solamente 2 por 5 y 2 por 5 es 10, ¿verdad? Bueno, ya eso es el máximo común divisor. ¿Qué significa este 10? Que este 10 es el número que divide exactamente al 110, al 150 y al 210. Ese es el mayor número. Existen números o existen divisores que dividan a estos tres menores que 10, pero no mayores, no hay, ¿verdad? Eso es lo que significa el 10. Ahora dice, la número 2, dice, Marina confecciona collares, posee diferentes cuentas para elaborarlos, tiene 110 cuentas rosadas, 150 y 210 blancas. Desea fabricar collares lo más largo posible, que cada uno tenga la misma cantidad de cuentas sin que sobren y sin mezclar colores. Entonces aquí está la respuesta, es muy sencillo, ¿verdad? Este 10 va a dividir exactamente a los tres números, no hay otro número mayor, ¿verdad? Y no va a sobrar nada, ¿verdad? ¿Cuántos collares voy a realizar? De 110 de cuentas rosadas voy a realizar 11, no me van a sobrar. De 150 voy a realizar 15, de 210 voy a realizar 21. ¿Por qué supe eso? Por el máximo común divisor, ya lo obtuve, ¿verdad? Porque este 10 divide exactamente a los 3, ¿verdad? Y no me sobra. ¿Y por qué sé que son los más largos posibles? Porque no hay otro número mayor que 10 que los divida, ¿verdad?
Entonces debe de hacer 11 collares de color rosa, 15 de color lila y 21 de color blanco. Entonces la respuesta es, debe emplear 10 cuentas en cada collar. Espero que les haya servido, jóvenes, y tengan muchas bendiciones.